Sí, doctora. Ya, están todos silenciados, solo para poder hablar, ya despegan su micrófono cuando sea necesario, ¿ya? Entonces así podemos hacer la clase sin problema. Hoy tenemos que continuar con nuestro tema de reanimación neonatal. Nos habíamos quedado en el bloque B, en lo que era ventilación a presión positiva, y estábamos en el paso de las maniobras correctivas, ¿no? Entonces habíamos quedado que ahora íbamos a hablar lo que es el Mister Sopa. Para eso tenemos, listo. Está David para que lo delee. ¿O quién quiere ser mi coanfitrión, por favor? Si alguien me puede aceptar para que yo pueda. Yo podría, doctor. ¿Ya, Carla? Está bien, la Sí, voy a. Ya, Carla, entonces la voy a delegar de mi coanfitriona y usted me admite a todos, ¿ya? está bien, doctor. Carla Panuso, ¿no? Sí, Ahorita, espérame que la ubico. Yo no me distraigo admitiendo a su compañero. ya está ya, doctora. O sea, lo que pasa, un momentito, voy a tener que hacer coanfitrión. Ahorita voy a. Para compartir la pantalla, pero puedo poner que varios participantes la Ayúdame compartan. con eso y ya usted me hace de anfitrión. Ya póngame compartir la pantalla y Creo que ya ya, puede. Ya lo puse ya, para que todo. exacto, ya. Y ahora usted ya me dirige todo lo demás, por favor. Está bien. Ya, así ya estoy. Ya, yo ya me olvido de. Y vamos, puede grabar la clase, por favor, para los que deseen y luego la puede socializar. ¿Sí? ¿Yo, doctora, o otra persona? O si no, yo la voy a poner para grabar. A ver. Ya. Ah, sí, me parece, por lo que no estoy de anfitriona, no tengo. Tendría que hacerlo usted. Si puede grabar o lo puede delegar para grabar, por favor. Está bien, doctora. La voy a grabar con otra aplicación que tengo yo en la computadora. Y de ahí lo paso. Ya. Ajá, de ahí lo paso. Ya para lo que quiera. Bueno, ya. Con todo esto podemos empezar. Me he cerrado la Recording in pantalla progress. para poder tener mejor internet y que no esté inestable. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos correctivos que habíamos hablado que incluye el Mister Sopa? El Mister Sopa viene de las iniciales de unas palabras que están en inglés, M que significa de máscara. El primer paso viene a ser ajustar la máscara. Segundo, reposicionar, es decir, cambiar la posición de la cabeza y el cuello. Luego, aspirar boca y nariz, que viene la S de succión. O de open o abrir la boca. P de presión, aumentar la presión. A, que vendría a ser recordar que podemos usar una vía alternativa. Entonces, si hacemos estos pasos, debemos verificar, por tanto,
cuáles son las causas que están llegando a este problema. Entonces, inicialmente al reaplicar la mascarilla en la cara podemos ver si hay un adecuado sello, ¿no?, de la mascarilla, y esto permite que haya una buena expansión o buena presión del oxígeno. Recolocar la cabeza para ver que no hay un bloqueo. Habíamos dicho que el niño debe tener una posición de olfateo, ¿no? Entonces una posición intermedia, ni en hiperextensión ni hiperflexión, ¿no? También incrementar la presión que habíamos indicado que tenemos de acuerdo a los parámetros para poder hacer un buen aporte de oxígeno, y revisar o reemplazar en todo caso a veces las bolsas que pueden estar dañadas o pueden estar en mal funcionamiento. Entonces, resumiendo estos pasos correctivos, ya al ajustar la mascarilla, volvemos a colocar en su lugar y reposicionamos la mandíbula hacia adelante considerando el uso usando las dos manos como técnicas de fijación. También cambiar la posición de la cabeza, que es lo que dijimos. Estas maniobras, mientras se va haciendo los pasos correctivos, se vean realizar 5 ventilaciones, porque el paciente no se puede dejar sin el aporte del oxígeno, ¿no? Entonces, y seguidamente vamos haciendo la siguiente, como hacer la aspiración de la boca y la nariz, es decir, podemos utilizar una perilla o una sonda de aspiración, abrir la boca y fijarse, ¿no?, de que siempre con cuidado de no manipular y no dañar ninguna con el dedo o con alguna maniobra brusca, ¿no? Porque tomando en cuenta que los recién nacidos tienen la piel bastante delicada, entonces siempre debemos ser temerosos o cuidadosos de evitar cualquier agresión o laceración en la piel. Aumentar la presión, como habíamos dicho, en la anterior clase habíamos puesto un cuadrito de cuántos milímetros de mercurio deberíamos tener al aportar el oxígeno. Entonces, esta presión se va aumentando de 5 a 10 milímetros de agua hasta aumentar lo máximo, que es lo recomendable, para 40 centímetros de agua en los niños a término y los niños pretérmino de 30 centímetros de agua. Y por último, si es que seguimos haciendo estas maniobras correctivas, hacemos las ventilaciones correspondientes y vemos que no hay un movimiento adecuado del tórax, entonces se debe conseguir o seguir al siguiente paso, que es la vía alternativa, ya no una ventilación a presión positiva por la mascarilla, sino usar una mascarilla laringea o un tubo endotraqueal. Entonces, eso es lo que ya correspondería en la siguiente parte de esta ventilación, en el bloque B de lo que viene a ser ventilación. Entonces, el tórax del bebé comenzó a moverse después de uno de los pasos correctivos de la ventilación. ¿Qué debemos hacer ahora? Entonces, una vez que hemos tenido movimientos torácicos con cada ventilación, entonces, siempre estas actividades de lo que viene a ser la reanimación neonatal es en equipo, entonces siempre hay que hablar fuerte, hablar claro, y siempre hay un líder quien menciona qué es los pasos a seguir. Entonces, el que anuncia dice el tórax se está moviendo ahora, entonces ya está anunciando que estamos mejorando la ventilación. De este modo se asegura que los miembros, ¿no?, de todo el equipo estén al tanto de la evaluación y sepan que ya los pasos que siguen no son necesarios hacer, ¿no? Entonces, de todo el conjunto de lo que viene a ser Mr. SOP. Se sigue administrando la ventilación a presión positiva por unos 30 segundos más, mientras se controla la frecuencia de la ventilación, la presión y la respuesta de la frecuencia cardíaca del bebé. Si se tiene dificultades para ver que no hay un continuo movimiento del tórax, ¿no?, entonces se debe repetir los pasos correctivos y en todo caso ahí ya haber completado los pasos y suponemos que no sigue siendo efectivo por todas las evaluaciones que hemos hecho, entonces debemos pasar al paso de una vía aérea alternativa. Por tanto, entonces, ¿qué debe hacer después de 30 segundos? Acuérdense que todos los bloques tenemos tiempo, ¿no? Entonces, dentro de este segundo paso del bloque B, los 30 segundos, ¿no?, nos deben permitir ver que los pulmones ventilen adecuadamente. Entonces, ¿cómo sabemos que
estamos haciendo correctamente. Eso se determina a través del aumento de la frecuencia cardíaca o del movimiento torácico. Entonces se vuelve a controlar la respuesta a la frecuencia cardíaca del bebé. Ahora, hay varias alternativas, ¿no? Esta frecuencia cardíaca puede ser que esté menos de 60 latidos por minuto, ¿no? Esté presente, pero no es la que deseamos, que sea 100 latidos por minuto. Entonces, si la frecuencia cardíaca también está en un rango aún mucho más bajo, menos de 60, o la otra opción sería que la frecuencia cardíaca esté igual o esté mayor. Entonces, tenemos tres opciones, ¿no? De 60 a 100, de menor a 60 y mayor a 100. Entonces, ¿qué debo hacer para ello? En lugares ya donde es frecuente hacer las maniobras de RCP por atención frecuente de recién nacido, inclusive hay medidores para ver el dióxido de carbono, ¿no? Entonces tenemos, como en la imagen que tenemos ahí abajo, podemos tener un detector del dióxido de carbono que nos va a permitir saber cómo estamos ventilando. Y este dispositivo se pone color amarillo cuando sugiere que se muestra una buena ventilación. O sea, hay un cambio de color a ese color amarillo, entonces está indicando que estamos haciendo una buena ventilación. Ahora, ¿qué hacer si el bebé tiene dificultad respiratoria o la saturación, como habíamos mencionado, tiene dificultad, pero la saturación del oxígeno no es la buena, sigue siendo persistentemente bajo? Entonces, si el bebé tiene esta dificultad respiratoria y no puede mantener la saturación del oxígeno, pese a que estamos administrando un buen aporte de oxígeno al 100%, probablemente puede ser que ya tengamos una frecuencia cardíaca, que esté respirando, pero este niño no se va a poder quedar sin un aporte de oxígeno. En este caso, tendríamos que cambiar a un oxígeno continuo, a una presión positiva continua de la vía aérea. A eso se llama CPAP. Entonces, el CPAP es un método de asistencia respiratoria que se utiliza en los recién nacidos, que utiliza una presión de gas baja y continua. Entonces, ¿qué es la finalidad de esta presión continua del aporte de oxígeno? Es mantener los alvéolos, ¿no?, abiertos y así permitir que el pulmoncito pueda continuar respirando solo de manera espontánea. Entonces, se puede evaluar esta posibilidad de utilizar un CPAP en el caso de tener niños que tienen una frecuencia cardíaca por lo menos de 100 latidos por minuto, que respira, pero que no mantiene una buena saturación. Entonces ahí le vamos a aportar el oxígeno y vamos a poder completar hasta ahí el bloque de reanimación, pero dejarlo en un cuidado por reanimación con ese aporte de CPAP. Entonces, la otra posibilidad, ¿qué hacer si el bebé respira espontáneamente y tiene una frecuencia cardíaca de al menos 100 latidos, como dijimos, ¿no? Y volviendo a insistir en que la presión del oxígeno es baja, ¿no? Entonces, si el bebé respira espontáneamente y la frecuencia cardíaca es menos de 100, entonces ponemos el CPAP. Como vemos en la imagen acá, este es el aparatito. No sé si se puede ver mi cursor. Vamos a ver, vamos a poner otro color. Y no creo que está muy chiquito. Vamos a poner como marcador. Ahí se ve, ¿no? Estoy marcando la imagen. Entonces, esta es la canulita pequeña que se coloca a ambas fosas nasales, y todas estas dos guías uno lo fija con un gorrito. Entonces, ese es el CPAP, ¿no? Y a un costado hay una máquina donde se mide la FIO2, la presión, todo que se le va a ofertar al niño. Entonces, esa es la manera en que quedaría el niño después de haber hecho la reanimación, pero que requiere una oxigenación constante o una presión de oxígeno constante para mantener una buena saturación. Si el CPAP no es adecuado, estaría en qué situaciones no indicado. Cuando el niño no está respirando, ¿no?,
para que podamos hacer uso del CPAP, el niño tiene que tener una respiración espontánea, aunque no sea lo suficientemente buena, pero tiene que respirar. Y la otra posibilidad es que la frecuencia cardíaca sea menor a 100 latidos por minuto. Entonces, esas son las dos indicaciones que favorecen el uso del CPAP o, al contrario, no, nos dicen que no debemos usar ese medio de oxigenación. ¿Cómo administrar CPAP? Aquí les mostraba lo que vimos en la anterior clase, que tenemos el equipo en T, que lo habíamos mencionado, el reanimador en T en la anterior, cuando mencionábamos los tipos de aparatos que utilizamos para poder ofertar oxígeno, ¿no? Entonces, se administra el CPAP logrando un sello hermético a través de una mascarilla así, ¿no? En el caso del otro CPAP, usamos las narinas endonasales, ¿no? La del CPAP no puede sí administrarse con una bolsa autoinflable por si acaso, ¿ya? Solamente podemos usar con las narinas o una mascarilla que se pueda fijar. En general, la mascarilla es para el reanimador en T, pero los aparatos específicamente que nos dan un CPAP tienen las mascarillas o las fositas para poner a cada fosa nasal. Son unas narinas bien pequeñitas que se colocan como en la figura anterior acá. Entonces, esa es la que viene el equipo originalmente para hacer ese tipo de aporte de oxígeno. Entonces, ya estaríamos con la segunda evaluación de lo que viene a ser el bloque de ventilación a presión positiva. Entonces, repasando, hablando del Mr. Sopa, no se olviden, ajustamos la máscara, reposicionamos la vía aérea, aspiramos boca y nariz, ¿no? Verificamos que hay una buena apertura de la boca, se aumenta la presión del oxígeno si es necesario, de acuerdo a lo que vaya necesitando el niño, y optamos por una vía alternativa en caso de que esto no mejore. Entonces, nuestra segunda evaluación después de los 30 segundos, acuérdense que en la primera evaluación, ¿qué tiempo usamos? ¿Quién me puede responder en el bloque B? En la anterior clase habíamos dicho que inicialmente usamos ¿qué tiempo? Cuando dábamos oxígeno a flujo libre. ¿Alguien puede decir? 30 segundos, doctora. 15 segundos. Ah, perfecto, sí. Dije 30 segundos, pero bien, gracias por responder. Si pueden, me dicen su nombre y me responden. Vamos a estar hablando para que yo no hable solo, ¿ya? Y así también sé que están ahí presentes. Sé que están 48, pero bueno, vamos a estar preguntando de rato en rato para que no sea solamente monótona la clase de un solo lado, ¿ya? Entonces, después de 30 segundos de ventilación a presión positiva y vemos que se mueve el pecho, ya tenemos las opciones. Habíamos dicho que la frecuencia cardíaca puede ser igual o mayor a 100 latidos por minuto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Continuar con la ventilación a presión positiva hasta tener un esfuerzo respiratorio espontáneo, es decir, que el niño respire solo. Tener una buena frecuencia cardíaca y que el niño respire solo. La otra opción es que esté entre 60 y 99 o 60 a 100, entonces debemos reevaluar ventilación y ver los pasos correctivos. Ahora, si nuestra frecuencia respiratoria es menor a 60, reevaluar la ventilación, ver los pasos correctivos de Mr. Sopa, ver la vía alternativa, porque con esto no vamos a mejorar, y ofrecer oxígeno al 100%, y lo que vendría a ser ya es las compresiones torácicas una vez que hagamos la intubación. Entonces, con esto estaríamos pasando lo que viene a concluir el bloque B. Entonces, en el bloque B evaluamos la respiración y la frecuencia cardíaca. Entonces, si la frecuencia cardíaca es menos de 100, ya estamos repitiendo lo que hemos dicho hace un momento, hemos hecho los pasos correctivos en 30 segundos y ahí debemos tomar decisión. Debemos considerar una vía alternativa y considerar precisamente la intubación. Para ello hay que revisar el oxígeno, la bolsa, el sello, la posición, todo lo que habíamos dicho sobre reposicionar las vías aéreas superiores. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que nos dicen que hay una buena ventilación? Volviendo a repetir, siempre he dicho que en este tipo de programa, en la repetición está el aprendizaje. Entonces, buena ventilación, notable elevación del tórax, ¿no?
notable movimiento torácico, podríamos decir. A la oculta podríamos escuchar sonidos respiratorios bilaterales y básicamente lo más importante también es la mejora en la frecuencia cardíaca. El niño no mejora, entonces hay que revisar el oxígeno, la bolsa, el sello, la presión. ¿Ya? Son adecuados los movimientos del tórax, se está administrando el oxígeno que nosotros estamos diciendo que es al 100%, entonces si estas situaciones son reales, consideremos nomás hacer una intubación. Además, revisar, porque a veces pueden haber barotraumas. ¿Qué significan los barotraumas? Cuando nosotros hacemos ventilación a presión positiva, al insuflar podemos también provocar un daño iatrogénico en los pulmoncitos de los bebés y provocar un neumotórax. ¿Por qué? Por eso hemos hablado que hay cierto tipo de presión que se debe dar con lo que debemos medir nuestros aparatos para ofrecer el oxígeno. Entonces, si hemos pasado esa barrera, probablemente vamos a provocar un daño en nuestro recién nacido y vamos a tener una complicación que es un neumotórax. Entonces, cuando ya estamos ante esta situación, debemos pensar en que debemos intubar, pero para ello también debemos pensar en que al intubar nosotros tenemos que tomar ciertos cuidados de previsión, como colocar una sonda orogástrica, ya que necesitamos evitar que la distensión gástrica nos permita elevar el diafragma y nos reduzca, ¿no?, la parte de la complianza pulmonar. Entonces, sí o sí debemos hacer la colocación de una sonda orogástrica y al mismo tiempo también para evitar cualquier problema de regurgitación. Tal vez el niño podríamos tener secreciones. Acuérdese que al momento del nacimiento puede haber un poquito de, si es que viene con dificultades, podemos tener líquido amniótico o algún tipo de secreciones que pueden obstaculizar la vía aérea. Entonces, para eso es importante colocar una sonda. ¿Cómo colocamos una sonda orogástrica? Esta sonda, ya como vemos en la imagen, debemos medir, ¿no? Dependiendo siempre, cada niño tiene dependiendo de la edad gestacional, podemos tener tamaño, pero en general debemos tomar en cuenta que tenemos medidas estándar para qué tipo de sonda vamos a utilizar. Entonces, tenemos que usar una sonda de alimentación número 8 Fahrenheit y para ello, para poder hacer la colocación, también debemos requerir de una jeringa de 20 ml, ¿no? Entonces, ahora también debemos tomar en cuenta si estos niños tienen una vía alternativa, también que esto no signifique ver una dificultad, ¿no? Importante cuando hacemos y colocamos el CPAP, es importante también tener una sonda, porque no se olviden que estamos ofreciendo oxígeno continuo, entonces vamos a tener mayor posibilidad de que el aire pueda ir hacia el estómago. Entonces, ¿cómo se hace la colocación? De acuerdo a la imagen que tenemos acá, en la imagen A, hacemos la inserción de la sondita a través de la boca, ¿no? Previo a ello debemos hacer un poco de ventilación. Se coloca o se adapta en la parte posterior una jeringa de 20 ml, como vemos en la imagen B, con la finalidad de que al introducir, de acuerdo a la medición que se hace, que se toma del ángulo de la nariz, de la fosa nasal al ángulo de la orejita y luego hacia el apéndice cifoide. Entonces, la distancia que nosotros hemos introducido aproximadamente en distancia nos da 28 centímetros. Aproximadamente, más o menos, va a depender de cada recién nacido. Entonces, al introducir tenemos que aspirar para ver si hay contenido gástrico, ¿no? Y permitir también si hay salida de un poco ya de aire. Entonces, una vez que hacemos esta maniobra, ya fijamos la sonda a un costado, como vemos en la figura D, y aseguramos de esa manera la sondita que va a mantener ahí. Además, nos va a servir como guía para cuando se coloca inclusive el tubo orotraqueal. Entonces, como mencionamos, la distancia que se mide es del puente de la nariz, ¿no?, de las fosas nasales, hacia el lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja hasta el punto medio del apéndice cifoide, ¿no? Entonces,
esto que queda entre una línea imaginaria entre el ombligo y la punta del esternón. Entonces, aproximadamente esa es la medida que nosotros debemos tomar en cualquier niño para poder hacer la colocación adecuada de una sonda orogástrica. Entonces, ¿cuándo se debe considerar la inserción de un tubo orotraqueal? Hemos hecho énfasis en que esto va a depender mucho de qué valor. ¿Quién me puede decir qué es lo que nos determina que tenemos que sí o sí aislar vía aérea? Hola, ¿quién se anima a responder? La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Quién me respondió muy bien? ¿Puede darme Yo, su doctora. nombre? ¿Su Ilanit. nombre? ¿Cómo? Ilanit. Ilanit. Muy bien. Excelente, Ilanit. Entonces, respondan sin miedo a ese. Uno se puede equivocar o uno puede estar en lo correcto. Ahora lo hizo muy bien. Entonces, siempre digan su nombrecito, por favor. Ese es el determinante para que yo decida si voy a colocar o no. Es la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto y no aumenta después de una ventilación a presión positiva o con mascarilla facial-laringea, entonces se debe recomendar el inicio de la colocación de un tubo endotraqueal. ¿Por qué? Porque pues, secundariamente a ello vamos a tener que hacer el otro paso, que es, si no mejora la frecuencia, pues hacer las compresiones torácicas, ¿no? Entonces, también como una opción que no es muy habitual, pero también debemos pensar si no tenemos la posibilidad de colocar un tubo, se puede colocar una mascarilla laringe. Esto especialmente en niños pequeños menores de 2 kilos. Esta mascarilla se conecta a un tubo que también ayuda a hacer el manejo de la vía aérea y se inserta en la boca, ¿no? Pero no tiene la misma fijación que tiene un tubo orotraqueal. Depende de la práctica, para unos puede resultar más fácil, para otros un poco más complejo, porque esta mascarilla solamente estaría temporalmente y quedaría como un sello entre la garganta y la tráquea, ¿no? Entonces, a nivel más o menos de la glotis, no sé si aquí se puede ver la imagen, pero y sí, yo creo que sí, hay un poco, ¿no? Entonces, no llega hasta abajo como llega el tubo orotraqueal, entonces solamente llega hasta el nivel de la glotis, ¿no? Entonces, a diferencia de la intubación, no se requieren instrumentos para colocar la mascarilla y solamente lo único que se tiene que visualizar es ubicar las cuerdas vocales. Por eso digo, esto va a depender mucho de la habilidad y la frecuencia en la que se usa. Para algunos puede ser más fácil colocar un tubo orotraqueal y para otros puede ser más complicado colocar una mascarilla laringea. No es muy frecuente, es más fácil conseguir un tubo orotraqueal que una mascarilla por si acaso. Pero esas son las opciones que nosotros debemos conocer también. ¿Qué equipo o materiales necesitamos para cuando hablamos al comienzo dentro de lo que es preparación de material, habíamos mencionado que deberíamos antes de una reanimación verificar todo el instrumental para estar ante el riesgo de una reanimación. Entonces, pero ya específicamente para una intubación endotraqueal necesitamos un suministro de varios instrumentos que nos faciliten tener básicamente viable una vía aérea. Dentro de ella tenemos un laringoscopio con su diferente lámina, dependiendo del tamaño del bebé, ya sea un pretérmino o un atérmino, usaremos una cero, una doble cero, ¿no? Tenemos que tener diferentes tubos de tubo orotraqueal, perdón, que pueden venir desde 2, 2.5, 3, 3.5. Tenemos que tener las jeringas para poder inclusive medicar, las telas para fijar, las sondas para aspirar, obviamente un fonendoscopio, ¿no? Aquí también tenemos la cánula, la mascarilla laringea y también un guiador, ¿no? Y la cinta métrica para medir, como hemos mencionado, que tenemos que tener en el caso de colocar previamente nuestra sonda orogástrica.
Entonces, todo este material debe estar siempre a disposición, debe estar limpio y generalmente todo lo que son los tubos son descartables. Entonces, uno tiene que abrirlo inmediatamente preparándose al momento del nacimiento para tenerlo a disposición. Todo es desechable, no se puede reciclar. Entonces, estas son las características de un tubo endotraqueal. ¿Ya? Es estéril, es descartable, el diámetro en todo el trayecto es uniforme. Hay algunos tubos que se usan en niños más grandecitos que tienen como una bolsa que se insufla, que les permiten hacer una fijación al tubo. Eso se utiliza muy frecuentemente en adultos también o en niños más grandes. En neonatos no, en neonatos usamos estos tubos que son lisos, de diámetro uniforme, y si podemos ver tenemos más o menos unas líneas que nos permitan saber el nivel, digamos, a dónde vamos a fijar. Cuando se haga la radiografía nos puede permitir para ubicar, digamos, dónde está el tubo. Entonces, generalmente estas marquitas nos indican la profundidad que se debe introducir a nivel de las cuerdas vocales. Más o menos tiene que quedar ahí en línea media, ¿no? Y como menciono, estos tubos son sin balón, ¿no? ¿Cómo sabemos el tamaño del tubo? Entonces, en esta tablita, todas las tablas, por si acaso, que están en mi presentación, son extraídas de lo que es el libro de la reanimación neonatal. Entonces, no es, son estandarizadas, son protocolizadas, no son propias, ¿no? Entonces, es lo que dice la normativa de acuerdo a este programa, como les había mencionado al comienzo, que es un programa internacional completamente seguro. Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es reciclar la información y extraer las cosas más importantes. Entonces, todos estos datos, yo les voy a pasar el libro para que puedan ustedes leerlo en detalle. Y todas estas tablitas no las he modificado porque son extraídas directamente del libro, ¿ya? Entonces, el tamaño del tubo va a depender de la edad gestacional y del peso del niño. Si tenemos un bebé menos de 28 semanas y 1 kilo, el tubo que le tocaría sería unos 2.5 milímetros de diámetro interno. Entre 1 y 2 kilos equivale más o menos a 28 y 34 centímetros, 38 semanas sería de 3 milímetros, y más de 2 kilos ya sería correspondiente a una edad gestacional mayor de 34 semanas. Esto tenemos un diámetro de 3.5. Ahora, ¿por qué es importante saber qué tubo usar? Porque si usamos un tubo demasiado pequeño, aumenta la resistencia a la salida, al flujo del aire, y la posibilidad de que se obstruya ese tubo y que tengamos dificultades en la ventilación van a ser importantes, porque vamos a tener secreciones alrededor y no nos van a permitir tener una buena ventilación, oxigenación. Entonces, el uso también, ahora si es muy grande, vamos a lastimar y vamos a provocar un trauma de la vía aérea. Entonces, por eso hay que memorizarse y acordarse las medidas, o tener siempre una carpetita donde estar anotado todos los estándares a veces que son importantes recordar. Ahora, también dentro de preparar nuestro equipamiento debemos tomar en cuenta el laringoscopio. Habíamos dicho que tenemos diferentes numeraciones para poder ver cuál hoja voy a utilizar, cuál lámina. No voy a utilizar a mi libre albedrío. Debo saber qué niño tengo. Entonces debo seleccionar verificando la edad gestacional. Para niños a término, la hoja más adecuada viene a ser la número 1, que vendría a ser la más grandecita. La número 0 es para niños prematuros, y la doble 0 es para niños extremadamente prematuros. Sería la más pequeñita. Entonces se debe verificar que las pilas o las baterías estén bien, ver que le funcione la luz, y entonces al colocar la hoja ya vamos a poder movilizar y vamos a ver que sí, las baterías funcionan, ¿no? Entonces, pero tomando en cuenta de colocar la lámina correcta dependiendo la edad gestacional del recién nacido en el que vamos a hacer la reanimación. Entonces, preparamos también a su vez durante el procedimiento de la intubación
se puede tener secreciones y para ello es importante tener también una sonda de aspiración. Estas sonditas también van a depender del tamaño del tubo, porque hemos dicho que cada tubo tiene un diámetro interno, entonces yo no voy a poder poner a uno de 2.5 o una de 8 Fahrenheit, como habíamos mencionado cuando colocamos una sonda orogástrica, ¿no ve? En cambio, para poder poner una sondita tiene que ser una más pequeña, entonces ahí tenemos que usar una de 5 a 6 Fahrenheit, ¿no? Entonces, el diámetro tiene que ser más pequeñita porque esa sonda de aspiración la vamos a posar a través del tubo. Y esa aspiración que vamos a hacer no tiene que ser a una presión mayor entre 80 a 110 a 100 milímetros de mercurio. Entonces se conecta y en el caso de que ya se esté preparando para hacer la intubación y la aspiración necesaria, de verificar que esto esté funcionando. Entonces se prepara el equipo de aspiración, se prepara el dispositivo de ventilación a presión positiva y también se debe colocar el detector del dióxido de carbono y un estetoscopio siempre para evaluar si realmente estamos en vía aérea o no estamos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos repasar un poquito cuál es la anatomía de la vía aérea, entonces dónde es lo que vamos a poder visualizar o qué es lo que nosotros vamos a buscar cuando hagamos una intubación. Entonces recordemos, ¿no?, de la vía aérea superior, vamos a ver la glotis, la laringe y mayormente va a llegar a este nivel tubo. Entonces, si tomamos en cuenta ya una imagen un poquito más real, esto es lo que se visualiza cuando se está haciendo una intubación. Entonces, hacia adelante nosotros podemos ver, desplazamos la lengua, aquí está la glotis y si ustedes se fijan como una V invertida están las cuerdas bucales. Es por ahí donde nosotros debemos introducir, ¿no? Y aquí está el laringoscopio, está colocando ya su laringoscopio para introducir su tubo. Entonces esos son nuestros puntos de referencia, los que tenemos que tomar en cuenta para poder visualizar a través del laringoscopio. Entonces lo importante es poder ver esta V invertida, ¿no? Esta V invertida que nos va a dar la imagen de las cuerdas vocales y es por donde se debe introducir el tubo. Entonces aquí un poquito la imagen un poco más ampliada. Entonces tenemos aquí la epiglotis, la glotis y las cuerdas vocales. Estas son las que debemos buscar para poder hacer la introducción correspondiente, ¿no? Entonces, pero esto en general, por mucho que uno lo explique teóricamente, la realidad es diferente cuando uno se enfrenta al paciente o en la práctica se hace con los muñecos. Entonces, ahí recién uno logra entender con más claridad cómo podemos visualizar y tener ya la idea de poder hacer la colocación. También en el libro están los videos que les mencioné el otro día, que vamos a tratar de ver en un ratito alguno para poder hacerlo un poquito más distraída la clase. Entonces, para ello, mientras se está haciendo el colocado de la intubación o la colocación de la vía aérea alternativa, no se olviden que siempre hemos dicho que el niño debe tener una posición de olfateo, ¿no? Una posición donde se pueda visualizar adecuadamente la vía aérea. Entonces, esta es la vía correcta donde está despejada, ¿no? Y podemos levantar un poquito, inclusive se eleva la lengua con el laringoscopio y se puede ver. Esta, como pueden ver, está un poco en hiperextensión, es incorrecta, y esta está dobladito hacia adelante, ¿no? Entonces, esta es la posición correcta. Entonces, siempre en la posición de olfateo y el cuerpo rectito. Y habíamos dicho, inclusive, se pone como un rodillito a nivel de los hombros para favorecer tener una mejor fijación y una visión de la vía aérea durante la intubación. Entonces, también es importante saber con qué mano se sostiene. No siempre se utiliza, por más que sea diestro o sea zurdo, siempre el laringoscopio se usa o se sujeta con la mano izquierda, ya con el pulgar sobre la parte superior. Entonces, ¿por qué? Porque por el lado derecho es por donde vamos a direccionar la colocación del tubo. Entonces,
Ya no importa si uno es diestro o es zurdo, pero el mango siempre lo va a sostener porque así está estructurado el laringoscopio. Entonces, la forma en que nos debemos acostumbrar. ¿Ya? Eso es independientemente cuál es su mano hábil. Dentro de los pasos, entonces posicionamos la cabeza, es el primer paso para ir preparándose a introducir el laringoscopio, es estabilizar la cabeza y ofrecer oxígeno a flujo libre antes de poder hacer la inserción. Segundo, ya hacemos el paso de inserción del laringoscopio, deslizamos la hoja, como mencioné, sobre el lado derecho de la lengua, no estrujándola hacia el lado izquierdo. O sea, por eso es que sí o sí el mango del laringoscopio se sostiene con el izquierdo, porque todos vamos de derecha a izquierda. Se avanza a la punta de la vallécula, que es esta del laringoscopio, levantando hacia arriba, entonces según esta imagen, y para poder visualizar. Entonces, de esa manera podemos estar ya entrando en lo que corresponde a levantar la hoja, haciendo como una maniobra hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Para poder visualizar, ¿no? Pero no directamente como estamos viendo acá, simplemente hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Deslizamos la hoja del laringoscopio para poder visualizar la entrada de la laringe. No hay que hacer movimientos de palanca, básicamente este movimiento hacia atrás en seco, podríamos decir, o manera brusca, lo que va a provocar es una laceración o un trauma en las vías aéreas y vamos a provocar inclusive un edema y no vamos a poder introducir el tubo. Entonces, una vez que se visualiza la vía aérea, se sostiene el tubo con la mano derecha. ¿Y qué es lo que tiene que esperar? Que las cuerdas vocales se abran, ¿no? Porque en cada respiración las cuerdas vocales se cierran y se abren. Entonces, cuando se abren es el momento que se debe introducir la punta del tubo y más o menos este tiempo en el que estamos en los diferentes 4 pasos que hemos mencionado, desde la colocación de sostener el mango, ir verificando la vía aérea superior hasta llegar a las cuerdas vocales, no se debe tardar más de 30 segundos. Una vez que se logró ese tiempo y se optimizó en un primer intento colocar el tubo, se debe retirar el laringoscopio y con la mano derecha se debe fijar el tubo en el nivel más o menos donde le correspondería la fijación del tubo orotraqueal. Entonces, para ello se puede ya conectar y se puede ventilar y a su vez podemos colocar el detector de dióxido de carbono para verificar que estamos en vía aérea correctamente. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva este intento de intubación? Hemos dicho 30 segundos. Entonces, los pasos de una intubación siempre deben, dentro del equipo de reanimación, la persona que va a hacer este procedimiento, siempre se recomienda que sea la persona que tiene más experiencia para evitar que esto sea repetitivo. Entonces, debemos optimizar los 30 segundos. El bebé si no recibe ventilación durante el procedimiento, probablemente vamos a tener mayores complicaciones y los signos vitales van a tener una tendencia a seguir bajando, ¿no? Entonces vamos a tener una bradicardia, una disminución mayor de la saturación. Entonces, si en un intento de 30 segundos no se logró hacer una intubación, pues habrá que ventilar un poco a presión positiva nuevamente para recién volver a intentar. Entonces, el tiempo es valioso en estos niños porque no proporcionarnos oxígeno pues nos va a llevar a tener complicaciones en otros órganos, como ya hemos mencionado, ¿no? Que a través de todo este proceso de reanimación se van a ver comprometidos. Entonces, ¿cómo vamos a verificar los signos de posición correcta? Uno, que al hacer la insuflación vamos a ver una elevación del tórax en cada respiración.
La oculta pulmonar, se va a escuchar ruido de respiratorio en ambos campos pulmonares y no va a haber distensión gástrica, ¿no? Además, para ello también tenemos nuestra sonda orogástrica colocada que, de hecho, no nos tendría por qué permitir acumular aire porque estaría con esa función. Entonces, condensación además entre una columna de aire, entre lo que se introduce el oxígeno y lo que exhala el paciente, liberamos la bolsa, se va a ver una columna de aire en el tubo endotraqueal, lo que nos va a permitir que haya una exhalación, ¿no? Entonces, también eso nos indica que estamos en una vía adecuada. Entonces, además, si tenemos la posibilidad de tener un detector de dióxido de carbono, este va a cambiar de color y hemos dicho que cambia generalmente a un color amarillo, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir tener la seguridad de que el paciente está ya con una buena oxigenación. Entonces, pero es importante saber qué tan profundo yo debo introducir. Así como hemos dicho, hemos medido la sonda orogástrica, también debemos saber cuánto de nuestro tubo que hemos introducido, cuántos milímetros, como tiene una numeración cada tubito, hasta dónde vamos a introducir. Entonces, la numeración depende también de la edad gestacional, ¿no? Y el peso del bebé. Por ejemplo, si tenemos un niño de 2,5 kilos a 3 kilos, que equivale más o menos a un niño de 38 a 40 centímetros, la introducción más o menos del tubo es de 8,5 centímetros, ¿no? Entonces, si fijamos en ese nivel, es la distancia adecuada donde tiene que estar fijo nuestro tubo orotraqueal, ¿no? Entonces, actualmente igual tenemos todas las tablitas y en función a la edad gestacional, nosotros y el peso correlacionamos, ¿no? ¿Cuál es la medida exacta para poder introducir? También podemos hacer otras, hay diferentes fórmulas donde se puede tener otras opciones para medir, como medir la fosa nasal, y el pabellón auricular hasta la parte del trago, ¿no? Y más o menos a esa medida que me sale, yo le adiciono 1 centímetro. Esa sería la distancia que debería introducir el tubo orotraqueal, ¿no? Entonces, pero a veces tal vez resulta más práctico agarrar la tabla y decir, ¿cuántas semanas tiene? Ah, ya, 8,5 si es un niño de 2 kilos a 3 kilos. Entonces, dentro hay que buscar siempre lo que a uno le resulte más cómodo. Entonces, ¿cuáles son los pasos importantes o puntos clave durante una intubación o donde la intubación endotraqueal? Primero, no nos olvidemos que debemos preoxigenar. Sí o sí, antes de intubar, debemos preoxigenar. Esta intubación tiene un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo óptimo que no debemos superar? Los 30 segundos. Si no hemos logrado intubar, pues hacer un segundo intento, porque lamentablemente necesitamos esa vía aérea, pero para evitar tantas maniobras, siempre recomendar que lo haga el equipo que tiene o la persona que tiene más experiencia para poder evitar todas estas complicaciones. ¿Qué nos indica? ¿Cómo sabemos que estamos en un lugar correcto del tubo? Uno, hemos dicho la columna de aire, los ruidos respiratorios que tienen que ser simétricos, la evidencia del aumento en la frecuencia cardíaca, el color, el tono y la ausencia de la distensión gástrica. Entonces, en qué momento es que introducimos el tubo orotraqueal? Si se acuerdan, les dije cuando visualizamos las cuerdas vocales, pero ¿cuándo las introducimos? Cuando estas están abiertas, ¿no? Hay que esperar que se abren y recién intentar. No debemos hacerlo cuando estas están obstruidas o están cerradas. También, así como hemos hecho durante la ventilación a presión positiva, nuestra evaluación con lo que viene a ser el Mr. Sopa, cuando hacemos la intubación también tenemos que tomar en cuenta si pese a estar intubado hay un deterioro súbito después de una intubación efectiva, algo tiene que haber pasado. Entonces ahí tenemos que evaluar lo que viene a ser la regla mnemotécnica DONE, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el estado del bebé empeora repentinamente,
Entonces es posible que este tubo se haya desplazado. Eso vendría a ser primero la D de desplazamiento del tubo. También que haya avanzado demasiado adentro de la vía aérea y que se haya movido, ¿no? Y que el tubo puede estar obstruido ya sea con moco, con secreciones, con meconio, sangre. Entonces hay una obstrucción del tubo. Sería la O. El bebé puede también, como habíamos mencionado, tener algún trauma por la presión, ¿no? Y vamos a haber colapsado algunos alvéolos o lastimado y lacerado la membrana y condicionar ya una alteración en la pleura y tendríamos un neumotórax. O sea, hay fuga de aire hacia la pleura. Entonces, la N de neumotórax. Y finalmente puede ser que el dispositivo para proporcionar esta ventilación a presión positiva esté desconectado del tubo endotraqueal, o sea que la fuente de oxígeno o gas comprimida no esté llegando, entonces se esté perdiendo, entonces ahí hay una falla de conexión en el equipo. Entonces, esos pasos debemos verificar si pese a inicialmente estar en una buena ubicación la intubación, entonces verificar nuestro mnemotécnico DONE para ver si estos pasos están alguno alterados y corregirlos inmediatamente. Entonces, esos signos, repitiendo, de deterioro de la intubación, los resumimos en DONE de desplazamiento del tubo, obstrucción del tubo, N de neumotórax y E de falla en el equipo. Entonces, una vez que ya se intubó al paciente, se fijó el tubo, es importante verificar si esto está de manera adecuada y para ello siempre en las salas de neonatología podemos encontrar mayormente rayos X portátil y se puede hacer una confirmación radiológica. Entonces, para ello debemos visualizar la punta del tubo que debería aparecer en la media. Acuérdense que cuando les mostré las imágenes del tubo tenía unas marquitas negras, esas hacen que sean radiolúcidas, o sea, para cuando nosotros hagan una radiografía la pueden visualizar la punta y eso nos indica el lugar donde se encuentra, ¿no? La punta del tubo traqueal, ¿no? En ambas imágenes donde está la flechita, ya nos indica si la colocación está correcta. Por ejemplo, la figura de abajo es la posición correcta porque está la punta en la parte media de la tráquea junto a la primera o segunda vértebra torácica. En cambio, la que está en esta está un poco desplazada hacia un lado de la carina, ¿no? Entonces más hacia el bronco principal del lado del pulmón izquierdo. O sea, del lado derecho y el pulmón izquierdo es el que está. Si ustedes pueden ver, aquí está negro, es decir, que aquí el aire está viniendo todo para este lado y aquí está velado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vía está totalmente desplazado hacia el lado derecho y el pulmón izquierdo está colapsado porque no está recibiendo la oxigenación. En cambio, acá en esta placa podemos ver la oxigenación, que se pueden visualizar los dos campos pulmonares de manera asimétrica. Entonces, ya resumiendo lo que viene a ser la colocación del tubo orotraqueal, mencionamos que cuando debemos introducir, siempre tomando en cuenta de que nuestro indicador más importante para hacer una colocación de vía aérea alternativa es la, ¿quién me puede decir? Cuando yo decido colocar un tubo orotraqueal o endotraqueal, Cuando las cuerdas vocales están abiertas. ya, pero ¿qué dijimos? Cuando yo lo indico el tubo, cuando doy la indicación alternativa de una vía endotraqueal, ¿qué es mi indicador de acuerdo a Mr. Sopa? ¿Qué es lo que no mejora? La frecuencia La cardíaca. frecuencia cardíaca. Excelente. ¿Quién me dijo la frecuencia cardíaca? No tenga pena, lo ha hecho muy bien, solamente para saber quién lo dijo. De los que están ahí, pueden decir su nombre, no hay ningún problema.
pero muy bien el que lo haya dicho, es la frecuencia cardíaca. Entonces yo decido introducir un tubo cuando PS la ventilación a presión positiva, no hay mejora, hay todas las medidas correctivas y mi frecuencia cardíaca no mejora. Entonces no hay respiración espontánea, la frecuencia cardíaca va bajando, entonces debo colocar una vía alternativa. Y eso es una colocación de un tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, y mis puntos de referencia más importantes cuando yo estoy haciendo la intubación, hemos dicho, es verificar de la lengua llevar hacia adelante, pero desplazado hacia el lado izquierdo, veo la glotis y básicamente hacia adelante con una V invertida voy a ver ¿qué voy a ver ahí? Las cuerdas vocales. ¿Y cuándo voy a introducir? Como dijo su compañera hace ratito, cuando las cuerdas vocales estén abiertas, ahí debo introducir ¿ya? Y cuando hacemos la intubación y hay un deterioro súbito, debo evaluar el mnemotécnico DOPE, ¿ve? O DOPE para algunos, pero en general decimos DON. D de desplazamiento del tubo, O de tubo obstruido, N de neumotórax o P, lo puede ser de neumotórax, y E de falla del equipo, ¿ya? Entonces, si lo hablamos en castellano es DON, si habla en inglés sería DOPE. Entonces, esas son nuestra evaluación cuando nosotros estamos ya entrando a nuestro siguiente bloque, que viene a ser el bloque correctivo de la parte de la frecuencia cardíaca, y entraríamos al bloque C, que es el bloque circulatorio. Este bloque C, si repasamos un poquito el algoritmo, habíamos dicho que nuestro niño estaba en apnea o estaba jadeante o estaba boqueante y teníamos una frecuencia cardíaca menor a 100. Entonces, ¿qué dijimos ahí? Que deberíamos hacer ventilación a presión positiva, pulsiometría, colocar un monitor cardíaco y verificar si la frecuencia cardíaca es menor a 100, se ratifica. Entonces ahí tenemos que garantizar una vía aérea. Y en ese caso hemos dicho nuestra vía aérea alternativa, que tendría que ser una mascarilla laringea o un tubo endotraqueal. Entonces hasta ahí llegamos. Y tener un monitor para evaluar la frecuencia cardíaca. Si pese a todo lo que ya hicimos previamente, la frecuencia cardíaca no mejora y esta es menor a 60, ahí ya nos toca entrar a bloque C, que el bloque C viene a ser el bloque de las maniobras de circulación o hacer lo que es el masaje cardíaco. Entonces, dentro de este bloque, ¿ya? El tiempo estimado estamos entre 45 a 60 segundos. Cuando se entra a este bloque de masaje cardíaco o circulatorio, igual se debe continuar con las maniobras de ventilación a presión positiva en conjunto. Entonces, ¿cuánto va a durar este tiempo de acción, este bloque? 45 a 60 segundos. Alguien más o menos dentro de lo que hemos ido hablando, a ver, ¿quién se arriesga a modo de conversar un poco? ¿Quién se arriesga a decir, entre bloque A, bloque B y bloque C, que ya estamos mencionando tiempo, cuánto más o menos, porque no hay un rango exacto, pero cuánto más o menos de tiempo duraría un ciclo de reanimación? ¿Quién se arriesga? A ver, ¿quién dice? ¿Se acuerdan el bloque A cuánto dura? El bloque A, ¿quién dice? 15 Unos segundos. 30 segundos. ¿Quién dice? A ver, el bloque A tanto, el bloque B tanto, y más o menos ya estamos entrando a bloque C. Hay una media, porque puede durar entre 15 a 30 segundos, hay otro que hay unos 15 y otro 30 segundos, este que mide, que estamos entre 45 a 60. Entonces, más o menos, ¿cuánto duraríamos, cuánto tendríamos un ciclo de reanimación hasta el masaje cardíaco? ¿Quién dice En una el bloque aproximación? A, 15 segundos, doctora. En el bloque A. No, por eso le digo, hay una media entre el bloque B de 15 a 30 segundos. El bloque A no es 15 segundos. ¿Quién me dice cuánto es el bloque A? El bloque A, 30 segundos. 30 segundos.
30 segundos, Y el exactamente. bloque B, 15 segundos. 15 y si hacemos maniobras correctivas hacemos 30. 30, ¿No ves? sí. Sí. Ahí vamos 1 minuto. ¿Ya? Y este bloque puede durar entre 45 a 60 segundos. Entonces, hasta el bloque C, ¿cuánto tiempo yo necesito aproximadamente para revertir una de manera óptima? 2 minutos, exactamente, ¿ya? Entonces, imagínense, cada minuto es súper valioso, ¿no ven? Entonces, entramos a bloque C de masaje cardíaco. ¿Cuándo está indicado? Vuelvo a repetir, hay ciertos pasos donde decimos, es por este motivo que pasamos a bloque C. Hemos dicho que lo fundamental en este caso, ¿qué viene a ser el indicador más sensible para pasar a bloque C? ¿Qué es lo que no mejora? ¿Quién La se anima? Frecuencia cardíaca. La frecuencia Ya. cardíaca Exacta. Pero ¿cuánto es el valor de la frecuencia cardíaca en este caso? menor a 60. La Menor medida a fue 60. Excelente. Menor a 60. En el anterior, para hacer intubación, dijimos nuestra frecuencia cardíaca es menor a Bien. menor a 100, ¿sí? Y no responde, no sostiene su respiración solo, entonces no mejora la frecuencia cardíaca. Entonces, en este caso, ya para bloque C, pese a estar intubado y no mejora la frecuencia cardíaca y es menor a 100 en este caso específicamente, debemos pensar ya estar preparándonos para hacer lo que es el masaje cardíaco. Entonces, esto debe realizarse, las maniobras correctivas, nuestra ventilación presión positiva durante 30 segundos, con oxígeno al 100% y frecuencia cardíaca menor a 60, bloque C. Entonces, ¿qué es el masaje cardíaco? Masaje cardíaco es una contracción o una compresión rítmica del esternón, ¿ya? Esta depresión rítmica del esternón, comprime el corazón contra la columna vertebral con la finalidad de que movilizar la sangre y aumentar la presión en la aorta. Entonces, cuando se libera la presión en los movimientos rítmicos que se realiza, vuelve a llenarse el corazón y entonces ahí las sangres nuevamente fluyen por las arterias coronarias. Entonces, este masaje cardíaco, de acuerdo a lo que estamos explicando, va a favorecer que después de al menos 30 segundos de ventilación a presión positiva, si es que no fuese necesario, debería responder solo. Pero cuando esta situación no se da, entonces ahí es que indicamos las compresiones cardíacas. En la mayoría de los casos, una vez que se ha colocado el tubo endotraqueal o la mascarilla, si están adecuadamente insertados y no hay otro problema, la respuesta va a ser positiva. Porque si hemos dicho ya reiteradas veces que en pediatría y el patrón más importante en este programa de reanimación es mantener una adecuada ventilación, oxigenación, ¿no ve? Entonces, la reanimación está enfocada directamente en lo que es mejorar la ventilación y automáticamente todo debería mejorar. Pero si pese a ello no hay respuesta, entonces sí o sí debemos pasar al siguiente hecho del bloque C, que es la compresión, ¿no? Entonces, pero este bloque lamentablemente no se puede hacer solo, entonces se requiere de otras personas adicionales para poder preparar, no solamente ayudar, porque hay que hacer en conjunto lo que es la ventilación y el masaje. Además, también, si la respuesta no es favorable, inclusive tener la posibilidad de un acceso vascular y poder hacer la administración de drogas, que ya viene a ser el bloque D. Entonces, pero ahora nos vamos a enfocar en el bloque C. Entonces, para poder hablar del bloque del masaje, es importante conocer un poquito la anatomía del bebé y poder tomar en cuenta dónde es lo que se va a ubicar las manos y qué líneas de referencia tenemos para poder hacer las compresiones. Entonces, aquí tenemos el esternón, aquí tenemos una línea imaginaria que va de pezón a pezón y esta viene a ser el apéndice cifoide. Entonces, ¿no? Entre la línea imaginaria del pezón al pezón
el apéndice sifoide y el esternón. En esta parte donde he puesto mi barrita es lo que vendría a ser el área de compresión. Si lo vemos de una manera lateral en esta imagen superior, entonces es ahí donde se va a hacer las compresiones. Nosotros debemos sostener al bebé y los 2 pulgares están hacia adelante. Ahorita vamos a mostrar las imágenes, cómo colocar los 2 pulgares, pero hacemos como una maniobra de abrazar al niño con las 2 manos, ¿no? Entonces, para poder tener en la parte posterior, en la parte de la columna, y también la compresión siempre es rítmica y hay un límite. No debemos bajar el diámetro antero-posterior del tórax mayor a 1/3 de lo que le corresponde a su tamaño, ¿no? Entonces, porque también podemos provocar fracturas. Entonces, ¿dónde colocamos las manos? Si podemos ver esta imagen, esta es una técnica donde se colocan los 2 pulgares de frente, ¿no? Y hay otra técnica donde se los pone los 2 pulgares paralelo, ¿no? En el área de compresión que viene a ser acá. Entonces, se aplica la presión sobre el tercio inferior del esternón, los pulgares en el centro del esternón, uno al lado del otro, o también hay otra técnica que indican, pueden poner un pulgar sobre el otro, ¿no? Sobre la línea imaginaria que trazamos, pero nunca de manera que los pulgares estén sobre las costillas. Tienen que estar bien en el centro, lo que corresponde a la línea o entre el tercio del inferior del esternón y el apéndice sifoide. Entonces, y el resto de las manos debe rodear el tórax del bebé. Entonces, colocamos siempre debajo de la espalda, a manera de que nos sirva como un apoyo para evitar hacer también una presión exagerada. No nos olvidemos, ¿no? Por ahí pregunta de examen puede ser, ¿cuánto debe descender la presión? ¿Cuánto del tórax? 1/3 del tórax. En el diámetro antero-posterior, 1/3. No debe ser mayor. Entonces, ahí están unas imágenes. Como le decía, esta también es correcta, esta también. Aquí es 1 pulgar sobre el otro y aquí es uno al lado del otro. Y la técnica de la imagen es los 2 pulgares están frente a frente. Entonces, ambas son correctas. Lo más importante, como les decía, si nosotros hacemos fuera de los lugares indicados, podemos tener complicaciones. No nos olvidemos que debajo de la caja torácica tenemos otros órganos importantes, entonces podemos lacerar el hígado, podemos fracturar la costilla, ¿no? Entonces, todas esas situaciones se las debe tomar con precaución. Entonces, sí o sí, el lugar indicado es en la parte del tercio inferior del esternón, cerca el apéndice sifoide y entre la línea imaginaria que trazamos entre un pezón hacia el otro. ¿Cómo es la frecuencia? ¿Cuál es el ritmo que se debe tomar de compresión entre lo que hacemos ventilación y compresión? Entonces, la frecuencia más o menos debe ser aproximadamente de 90 latidos por minuto. Para eso se debe administrar 3 compresiones y una ventilación. Entonces, cada ciclo va a durar 2 segundos. Entonces, más o menos aquí de manera gráfica podemos decir, una persona está haciendo el masaje cardíaco, ¿ya? Y la otra persona está haciendo la ventilación. Entonces decimos, y mayormente hay que acostumbrarse, como dice aquí en el cuadrito, ¿no? La relación compresión. 1 y 2 y 3 ventila y, o sea, decir las palabras como reza, tal como está ahí, porque eso nos da el ciclo de los 2 segundos que estamos mencionando. Entonces, 4 eventos de estos nos hacen la suma de 2 segundos y cerramos un ciclo. Entonces, 1 y 2 y
3 y ventila ahí. Entonces, 3 masajes y una ventilación. Entonces, todo esto aproximadamente nos van a dar 120 compresiones y 30 respiraciones en total, ¿no? Para que, mejor dicho, 90 compresiones y 30 respiraciones nos van a dar 120 eventos. Si sumamos las 3 compresiones y una ventilación. Perdón, estaba diciendo al revés. Ya son 120 sumados respiración y frecuencia, el masaje cardíaco. ¿Cuándo se debe controlar la frecuencia cardíaca luego de iniciar las compresiones? 45 a 60 segundos. Mayormente debemos detenernos, ¿no? Y evaluar la frecuencia cardíaca en 6 segundos. ¿Por qué en 6 segundos? Porque el minuto tiene 60 segundos. Entonces, si por decirle en 6 segundos me da la frecuencia cardíaca 8 latidos, yo multiplico por 10 y me va a decir que mi niño está con 8 por 10, 80 latidos por minuto. Si me da en 6 segundos 11, me va a decir que tenemos una frecuencia cardíaca de 110. Entonces ya debo parar, ya debo suspender, ¿no? Entonces, eso si nosotros lo vamos a hacer con el fonendoscopio, ¿no? Pero también para evitarnos detener, hemos dicho que tenemos otros medios para poder evaluar la frecuencia cardíaca, como ser el monitor cardíaco o la pulsiometría, ¿ya? Entonces, ¿cuándo yo debo decir detenemos las compresiones cardíacas? Cuando la frecuencia cardíaca ha superado los 60 latidos por minuto o de preferencia es mayor, ¿no? Entonces, una vez que suspendemos el masaje cardíaco, no debe dejar de darse la ventilación a presión positiva y esta frecuencia de ventilación debe ser como una frecuencia respiratoria normal. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal en un recién nacido? Lo dijimos en la primera clase. ¿Quién se anima a decir? ¿Hola? ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal de un recién nacido? ¿No se acuerdan? 40, 60, 20 veces por minuto. Por eso ese es el ritmo que debemos tener durante una ventilación a presión positiva. ¿Ya? Entonces, cuando se logra una señal confiable de la pulsiometría o tenemos buenas pautas de una buena saturación de oxígeno, entonces ya nosotros podemos utilizar esta técnica y no estar haciendo el control de la frecuencia cardíaca y mantener una frecuencia respiratoria, ventilación a presión positiva en ese ritmo, mientras el niño ya está más estable y hemos salido de ese bloque C de masaje cardíaco, ¿no? Ahora, ¿qué hacer si la frecuencia cardíaca no mejora en los 60 segundos de compresión? Entonces, si la frecuencia cardíaca continúa siendo menor, debe volver a hacerse 60 segundos de ventilación efectiva y compresiones torácicas coordinadas de alta calidad. O sea, volvemos a hacer masaje cardíaco, pero ya debe indicarse la preparación para la administración de drogas, ¿no? Y se necesita para ello tener un acceso vascular. Entonces, mientras se sigue administrando las compresiones torácicas y una ventilación coordinada, el equipo debe estar agilizando las posibilidades de tener un acceso adecuado para poder hacer un último bloque, que es la administración de drogas inotrópicas como ser la adrenalina. Ahora, ¿qué preguntas te deben realizar cuando la frecuencia cardíaca no mejora con las compresiones y la ventilación? Acuérdense que para todo tenemos acá un mnemotécnico, ¿no? Entonces también podemos decir el mnemotécnico o la regla cardio. ¿Qué explica o qué nos dice? La C es de movimiento torácico. ¿Hay movimiento torácico en cada ventilación? Tendríamos que verificar. ¿Cómo está la vía aérea? ¿Está asegurado el tubo o la mascarilla?
La frecuencia está adecuada a la coordinación de 3 compresiones con una ventilación, como hemos mencionado. La D de la profundidad de las compresiones es 1/3 de lo que hemos explicado, o tal vez no se está haciendo una adecuada compresión. Y el oxígeno inspirado, que vendría a ser la I y O al mismo tiempo, si está al 100% a través del dispositivo de ventilación. Todas estas preguntas debemos tomar en cuenta en este bloque igual para asegurarnos que si estamos haciendo unas compresiones adecuadas y una ventilación adecuada, deberíamos salir de este bloque sin la necesidad de pasar a lo que viene a ser el bloque B. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar asistencia, así que para la clase del día viernes nos quedaría terminar el bloque D. Entonces, porque todavía del bloque D tenemos lo que viene, tenemos que hablar un poco de las drogas y los accesos vasculares, entonces no lo vamos a dar en 10 ni 15 minutos. Entonces, por favor, voy a dejar de compartir para poner, pueden todos poner un ratito, como estamos grabando. Aquí voy a mandar, estén al pendiente de Zoom. Les voy a mandar aquí una notificación y ustedes van a responder. Entonces, los que están presentes me van a contestar. ¿De acuerdo? Así tengo mi asistencia. ¿Me escucharon? Sí, Recording doctora. stopped.